Hola Quinto, espero que todas y todos estén muy bien. Vamos a empezar en esta clase con multiplicación y división de expresiones algebraicas fraccionarias. Para multiplicar dos expresiones de este tipo, lo que hacemos es aplicar el mismo procedimiento que usamos para operar con fracciones. Es decir, se multiplican los numeradores y denominadores entre sí. O dicho de otra forma, multiplicamos lineal. Es decir, vamos a hacer A por C y B por D, que nos queda de la siguiente forma. Es conveniente primero factorizar numeradores y denominadores, simplificar y luego operar, para que sea más fácil multiplicar, ¿sí? Es por eso que nos conviene siempre hacer esto previamente. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos estas dos expresiones algebraicas fraccionarias. Acá en la primera expresión, en el denominador puedo extraer factor común x, y en la segunda expresión, en el denominador, puedo hacer una diferencia de cuadrados. Entonces, en el denominador de la primera expresión nos queda x por 4x menos 1, y en el denominador de la segunda nos queda x más 3 por x más 3, ya que hicimos diferencia de cuadrados. Ahora podemos simplificar x más 3 del numerador con x más 3 del denominador y la x del denominador de la primera expresión con la potencia de la segunda. Recuerden que en la multiplicación nosotros podemos simplificar cualquier factor del numerador con cualquier factor de cualquiera de los dos denominadores, ¿sí? No tiene que ser necesariamente numerador de una fracción con, perdón, de una expresión con el denominador de la misma, sino puede ser con el denominador de cualquiera de las expresiones. Entonces, acá en la primera expresión nos queda el numerador 1, entonces 1 por x nos queda x, y de denominador nos queda 4x menos 1 por x menos 3. Y ya no puedo factorizar ni simplificar más nada, así que nos queda de este modo. Segundo ejemplo. Vamos a factorizar. La primera expresión la mantenemos igual, ya que no podemos factorizar ni simplificar. Y en la segunda, en el denominador, podemos extraer de factor común x al cuadrado. Recuerden que siempre extraemos factor común la x con el menor exponente con el que aparezca. Entonces nos queda x al cuadrado por x más 1. Y podemos simplificar las x al cuadrado y x más 1. Entonces de numerador acá nos queda 1 y acá también 1, ya que simplifiqué todo. Entonces 1 por 1 nos da 1 y en el denominador solo nos queda x menos 1. Y para dividir dos expresiones algebraicas fraccionarias, aplicamos el mismo procedimiento que utilizamos para operar con fracciones. Es decir, a la primera expresión se la multiplica por el inverso de la segunda. Tenemos a de x sobre b de x dividido c de x sobre d de x. Entonces la primera expresión queda igual. Y en vez de escribir división, escribimos una multiplicación porque la segunda fracción la vamos a invertir. Es decir, vamos a poner el denominador en lugar del numerador y el numerador en el lugar del denominador. Fíjense que es c de x sobre d de x y ahora nos quedó al revés, d de x sobre c de x. Y como tenemos una multiplicación, multiplicamos derecho, numerador con numerador y denominador con denominador. Vamos a ver ejemplos. Tenemos acá estas dos expresiones algebraicas fraccionarias que se están dividiendo. Vamos a invertir la segunda de ellas para que nos quede una multiplicación. Ahí la invertí, fíjese que acá teníamos x cuadrado menos 4 de numerador y acá lo tenemos de denominador, y que teníamos en la primera expresión de denominador x más 1 y ahora lo tenemos de numerador. Y ahora lo que hago es empezar a factorizar. En la primera expresión puedo hacer diferencia de cuadrados en el denominador, que nos queda x más 1 por x menos 1, y en la segunda expresión también puedo hacer diferencia de cuadrados en el denominador. Y ahora simplifico. Puedo simplificar x más 2 y x más 1. Entonces, en ambos numeradores me queda 1 porque simplifiqué todo. Entonces el numerador del resultado va a ser 1. Y de denominador nos queda x menos 1 por x menos 2, ya que los otros factores los simplifiqué. Así que me queda este factor y este factor. Segundo ejemplo, nuevamente vamos a invertir la segunda fracción para que nos quede una multiplicación. Ahora lo que hacemos es factorizar para poder simplificar. En la primera la primera expresión puedo factorizar el numerador con factor común. Me queda x al cubo por x menos 1, ya que extraje de factor común la x con el menor exponente, que es x al cubo.
y de denominador me queda x al cubo. Y la segunda expresión queda igual. Acá puedo simplificar x al cubo, que está en el numerador y en el denominador de la primera expresión, y el x menos 1, que está en el numerador de la primera expresión, con el x menos 1 que está de denominador de la segunda expresión. Entonces acá tenemos 1 por x más 1 nos da x más 1, y de denominador nos queda 1, que podemos no escribirlo, ya que simplificamos todo. Y en esta segunda parte de la clase vamos a resolver cálculos combinados con expresiones algebraicas fraccionarias. Estos cálculos combinados van a tener las 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Y tenemos que tener en cuenta que primero debemos separar en términos. Luego simplificamos cuando sea posible, ya que esto nos va a facilitar los futuros procedimientos. Y primero resolvemos las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y las restas. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a separar en términos y empezamos a factorizar para simplificar cuando sea posible. En el primer término, en el denominador de la primera expresión algebraica fraccionaria, puedo hacer una diferencia de cuadrados y las otras dos expresiones no las puedo factorizar, así que las copio igual. Nuevamente voy a separar en términos, sí, para simplificar correctamente y no equivocarme y no simplificar una expresión que pertenezca al primer término con una que pertenezca al segundo término, ya que eso es incorrecto. Entonces, lo primero que voy a simplificar es el 5 que está en el numerador de la primera expresión con el 5 que está en el denominador de la segunda expresión. Este 5 puedo simplificarlo porque está multiplicándose con la x, no se está ni sumando ni restando, así que lo puedo simplificar. Y luego voy a simplificar x menos 5. Y ahora voy a resolver la multiplicación de este primer término. Nos queda x por 1, porque acá simplifiqué todo, nos da x. Y en el denominador, x más 5 por 1 nos queda x más 5. Entonces nos queda x sobre x más 5. Y lo sumo a la expresión del segundo término. Como tenemos una suma entre dos expresiones con mismo denominador, sumo los numeradores. X más 9x nos da 10x y el denominador lo escribo igual. Segundo ejemplo. Primero separo en términos. En el primer término puedo factorizar el denominador con trinomio cuadrado perfecto y nos queda un binomio al cuadrado. Y lo que voy a hacer en el segundo término, primero es factorizar el denominador de la primera expresión con una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 1, nos queda x más 1 por x menos 1. Y voy a invertir la segunda expresión para tener una multiplicación. Ahora, nuevamente voy a marcar los términos para simplificar correctamente. En la primera expresión puedo simplificar el x menos 1 del numerador con la potencia del denominador. Y en el segundo término puedo simplificar las x, ¿sí? Fíjense que acá simplifiqué la potencia con esta x del denominador y el x más 1. Entonces, en la primera expresión nos queda 1 sobre x menos 1 y en la segunda nos queda 6x sobre x menos 1, porque acá simplifiqué todo, o sea, me queda un 1 y es el neutro de la multiplicación, así que puedo no escribirlo. Nuevamente me queda una suma entre dos expresiones con el mismo denominador, así que sumo los numeradores. 1 más 6x es 1 más 6x y en el denominador nos queda x menos 1. Bueno, esto fue todo por esta clase. Los espero en la clase de Zoom del día jueves y ya saben que cualquier consulta me pueden escribir todas las veces que necesiten. Les mando un saludo grande y que tengan una linda semana y gracias por todo el esfuerzo realizado clase a clase. Nos vemos pronto.